Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Hemos estado estudiando el Evangelio de Lucas, vamos en el capítulo 16. No hemos entrado muy a fondo en cada uno de los versículos, pero hemos tratado de tomar de manera expositiva cada uno de los temas que narra, que trata este Evangelio. Y bueno, una de las problemáticas que el escritor sagrado de Lucas tomó para dejarlo escrito aquí en su palabra es la problemática de los fariseos, los escribas, los religiosos de aquel tiempo. Y esa problemática la tomó las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo dadas a estos fariseos y dadas especialmente a sus discípulos, tomando como base algunos retos o algunos atentados que los fariseos hacían en contra de la predicación que él andaba haciendo por todos lados. Y bueno, en este capítulo 16, él está hablando a los discípulos. Dice el primer versículo, dijo también a sus discípulos que había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y bueno, esta es la predicación que vimos la semana pasada, que ustedes escucharon la semana pasada. Y hermanos, entendemos que Dios ha puesto sus bienes y nosotros solamente somos ¿qué? Mayordomos de los bienes. Y debemos hacer buen uso de esos bienes. Un problema que tenemos los seres humanos es que todo lo materializamos. Y aún las enseñanzas de la palabra de Dios las materializamos. Y muchas veces pensamos que cuando hablamos de los bienes o cuando Dios habla de los bienes, solamente tiene que ver con las finanzas. Ahora, sí tiene que ver con las finanzas y tiene que ver con las cosas materiales, pero tiene que ver, hermanos, con la avaricia. La avaricia de que todo lo que Dios nos da o lo que Dios nos ha dado, muchas veces lo tomamos para nosotros. Y, hermanos, algo que Dios nos enseña en este capítulo es que todo tiene que ver con el reino de Dios. Eso es algo bien importante. Todo tiene que ver con el reino de Dios. Todo tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, no puedo tomar todas las cosas que aparecen ahí y todas materializarlas y verlas desde mi perspectiva. Ahora, Dios quiere, hermanos, que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, que vayamos creciendo en el conocimiento de Él. Y creciendo en el conocimiento de Jesucristo, vamos a aprender a ver la Biblia de manera diferente. A ver la Biblia no solo como un libro de texto que se debe entender de manera gramatical, sino entender que a través de la Biblia Dios nos está dejando su propósito, la misión que Él quiere que nosotros cumplamos al estar aquí en la tierra. Pero esa misión no tiene que ver conmigo, tiene que ver con Él. ¿Sí? Ustedes y yo necesitamos crecer de manera espiritual para que entendamos que todo gira alrededor de Dios y no de mí. Es bien importante. Todas las cosas que suceden, hermanos, en la vida giran alrededor de Dios. Si yo aprendo este principio, si yo me familiarizo con este principio de que todo gira alrededor de Dios, voy a aprender a ver las cosas de manera diferente. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo que yo pase una crisis, hermanos, pensando que todo está girando alrededor de Dios, a que yo pase una crisis pensando en que todo está girando alrededor de ¿quién? Alrededor mío. Entonces, hermanos, esto es algo bien importante. Si yo veo los problemas,
las situaciones de la vida desde el punto de vista de que en algo van a contribuir al reino de Dios, hermanos, mi perspectiva va a ser muy diferente a que si yo pienso de que eso está pasando por algo que tiene que ver conmigo y voy a decir, es que algo hice, es que algo dije. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando iban los discípulos con Jesús y vieron a una persona ciega de nacimiento y dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos están viendo desde la perspectiva humana, están pensando, todo gira alrededor del hombre y no gira todo alrededor del hombre. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ni él ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada, es que Él nació de esta manera. Entonces nos damos cuenta, aprendemos, hermanos, que todas las cosas en la vida cobran un sentido diferente si yo aprendo, si yo me familiarizo, si yo me empapo todos los días de que todo lo que sucede es para el reino, tiene que ver con el reino de Dios y es para la gloria de Dios. Yo amanecí hoy. ¿Por qué amanecí hoy? Para la gloria de Dios, hermanos. ¿Sí? Y eso a mí me da un sentido diferente a mi vida, saber que Dios me ha dado un nuevo día para su gloria. ¿Amén o no? Es diferente a que yo diga, Dios me dio un nuevo día para mí. Si me dio un nuevo día para mí, yo puedo llegar a ser un mal mayordomo de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estoy pensando desde mis necesidades, desde mis deseos, desde mi avaricia, desde mi codicia, desde mi egolatría, egocentrismo. Entonces, si yo pienso que este nuevo día Dios me lo dio para mí, entonces yo puedo hacer mal uso del día y ser un mal mayordomo de nuestro Dios. ¿Lo entendemos? Si yo el día de hoy obtengo un trabajo o un negocio, ¿cómo cambia la perspectiva si yo pienso que ese negocio tiene que ver con el reino de Dios y tiene que ver con la gloria de Dios? A que si yo pienso que ese negocio, que ese empleo, tiene que ver conmigo. ¿No es cierto? ¿No es cierto que cambia? Y si yo veo que Dios me dio un matrimonio, me dio una esposa y me dio unos hijos para su reino y para su gloria, es muy diferente la mayordomía, la administración de esos bienes va a ser muy diferente, hermanos, a que si yo pienso que tiene que ver conmigo. ¿Cuántas veces, hermanos, matrimonios se han separado porque piensan que todo gira alrededor de ellos mismos? ¿Cuántas veces personas dicen, no, yo creo que aquí se acabó? ¿Por qué? Porque no soy feliz. Simplemente porque no soy feliz. Porque están pensando desde la perspectiva de que todo gira alrededor de mí. Pero si pensamos que es alrededor de Dios, de la gloria de Dios, hermanos, entonces todo cobra sentido diferente. Mi matrimonio es administrado de manera diferente. Mis recursos materiales, económicos, son administrados de manera diferente. Todo es diferente. ¿Me explico? Bueno, en ese sentido vimos entonces esa parábola acerca del mayordomo injusto. ¿Sí? Ahora vamos a ver, hermanos, este mensaje que le he titulado La avaricia te aparta del reino de Dios. La avaricia te aparta del reino de Dios. Y vamos a leer los versículos desde el 16 hasta el 31. Bueno, voy a leer un tantito antes, desde el versículo 14. ¿Sí? Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Ávaros o avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas
Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios, otra vez miren el tema, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera que cada uno nos lleváramos a nuestra casa? Lo siguiente: Dios nos ha dejado las Escrituras para descubrir que el reino de Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Lean conmigo esta expresión. Dios nos ha dejado las Escrituras para descubrir que el reino de Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Amén. Si nos llevamos esto en nuestra mente, si ustedes salieran de este lugar y les preguntaran de qué trató la predicación y ustedes pudieran contestar algo parecido a esto, hermanos, yo pudiera darme por servido de que el mensaje realmente llegó a nuestros corazones. Si alguien pudiera decir, bueno, tenía que ver con eso de que la Biblia o las Escrituras nos fueron dejadas para entender que todo gira alrededor de Dios. Que todo gira alrededor del reino de Dios, que el reino de Dios es el centro de las Escrituras. Si algo como esto ustedes pudieran llevarse en sus corazones, pudiéramos decir que nos llevamos el mensaje a la casa. Si no, pudiéramos decir que el mensaje lo dejaron en la silla. Bueno, las Escrituras. En el versículo 16 vemos que las Escrituras siempre han enfocado el reino de Dios. Miren lo que dice el versículo 16. La ley y los profetas. ¿Quién era la ley y los profetas? Moisés, los primeros 5 libros, los profetas, el resto. La ley y los profetas. Todo lo que estaba escrito hasta ese momento del Antiguo Testamento, ¿sí? Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y desde ese momento, desde entonces, desde aquel entonces, el reino de Dios es anunciado. O sea, el reino de Dios no es un tema nuevo, o no es un tema del Nuevo Testamento, o no es un tema nuevo. El reino de Dios, hermanos, está desde la ley, o sea, desde la inspiración que Dios le dio a Moisés acerca de los primeros 5 libros, y desde todos los profetas que escribieron, desde entonces, hermanos, el tema central ha sido el reino de Dios. ¿Y por qué nuestro Señor Jesucristo explica esto? Porque está teniendo una serie de debates con los doctores de la ley, con los religiosos de ese tiempo, con los fariseos, con los conocedores, ¿sí? Está teniendo debate con ellos acerca de todos los temas de las Escrituras, pero ellos habían agarrado la ley y la habían aplicado desde el punto de vista de ellos. Ellos agarraban la ley para justificarse a ellos mismos. Ahora, nosotros hablamos de los fariseos, nos quejamos de los fariseos, nos asustamos de los fariseos, criticamos los fariseos, pero esas acciones, hermanos, que hacían ellos son parecidas a las que muchas iglesias evangélicas de este tiempo están haciendo también con las mismas Escrituras. Agarran las Escrituras para justificarse a sí mismos, en lugar de agarrar las Escrituras para entender que todo gira alrededor del reino de Dios. No sé si me explico. Agarro las Escrituras, hermanos, para mostrarle a los demás que yo soy bueno. Agarro las Escrituras para mostrarle que yo soy un siervo de Dios, para mostrar que soy alguien. Pero las Escrituras no son para eso, sino las Escrituras son para que nosotros nos conformemos a la imagen de Cristo Jesús y adoptemos, hermanos, la figura del reino. ¿Por qué? Nosotros, la iglesia, los creyentes de todos los tiempos, somos los que formamos parte de ese reino de Dios. Pero el reino de Dios es un reino ejemplar porque el Rey es ejemplar. Es Jesucristo.
Y Jesucristo espera que su iglesia, que su reino, que sus creyentes sean los portadores de su gloria al mundo, sean los que muestran la gloria de Dios a las naciones. El pueblo de Israel tenía que mostrar la gloria de Dios a las naciones, pero no lo hizo. Al contrario, apartó a las naciones pensando que ellos, Israel, era un pueblo exclusivo y que alrededor de ellos giraba toda la ley. Al grado de que cuando llega el Señor Jesucristo, ellos piensan que los únicos que pueden ser salvos son ellos. El tema de la epístola a los romanos, cuando el apóstol Pablo escribe, está tratando el tema de la problemática entre los judíos y los gentiles. ¿Y cuál era el problema? El problema es que los judíos no estaban creyendo en el Señor Jesucristo, ¿sí? Y ellos estaban molestos porque los gentiles estaban viniendo al reino de Dios. Y ellos no entendían esta situación, pero los mismos gentiles que estaban viniendo al reino de Dios estaban tomando como una afrenta el judaísmo y estaban empezando a ver como una división. Y el Señor decía, no son una división. El Señor le ha placido así, ¿sí? Ganar a los gentiles por medio de la fe, porque les dice a los romanos, mira, no todos los que nacieron de Abraham son hijos de Dios, o son hijos de Abraham según la promesa, sino los que son de la fe. En otras palabras, está diciendo, los judíos van a creer en Jesucristo y formar parte del reino de Dios de la misma manera que los gentiles a través de la fe. Y que les dice, ¿y acaso Dios ha fallado? Les dice Dios a los judíos, ¿ha fallado Dios en cuanto a sus promesas para con Israel? Y Dios dice, de ninguna manera, Dios no ha fallado. Los judíos son los que no han creído y los judíos son los que fallaron porque ellos tenían la misión de entender que todo giraba alrededor del reino de Dios y no de ellos. Entonces, ellos tenían que ser los portadores de la gloria para que las naciones también creyeran en Dios. Pero las naciones no estaban creyendo en Dios por medio de los judíos hasta que llegó el Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo les dice, Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y Dios extiende entonces esa salvación, o esa salvación ha estado extendida también a los gentiles, cosa que los judíos no podían entender. ¿Cuál fue el problema? La avaricia, de que ellos agarran lo que Dios les da para beneficio personal. La iglesia es una bendición de Dios, ¿no es cierto? ¿Es para beneficio personal o es para el reino de Dios? La iglesia es para el reino de Dios. Ahora, ¿trae beneficios? Sí los trae. Trae muchas bendiciones para quienes estamos en la iglesia, para quienes formamos parte de la iglesia, para quienes servimos para el reino de Dios. Hay muchas bendiciones que Dios tiene implícitas en el servicio al Señor. Pero siempre debemos enfocar que todo debe de ser para la gloria de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces Dios comienza diciendo desde el principio, o sea, Dios no ha cambiado. La idea es la misma. Las Escrituras siempre han enfocado el reino de Dios. Que los judíos hayan agarrado las Escrituras para su beneficio personal, ese es otro problema. Que los doctores de la ley y los conocedores de las Escrituras hayan agarrado las Escrituras para exaltarse a ellos mismos, para justificarse a ellos mismos y para mostrarse como ellos, como los intérpretes, los conocedores y los que solamente ellos pueden entender las Escrituras y ellos decir qué se va a hacer con o qué dicen las Escrituras. Ese fue un problema de ellos, pero las Escrituras siempre han enfocado el reino de Dios. Es lo que está diciendo Dios aquí. Y luego también nos muestra, hermanos, en segundo lugar, que las Escrituras son ignoradas por los que quieren entrar por sus propias fuerzas. Y aquí vemos la falta de fe, el gran problema. El gran problema de la humanidad, hermanos, es la falta de fe, la falta de confianza en el Señor Jesucristo. En la segunda parte del versículo 16, dice, desde entonces el reino de Dios ha anunciado. La segunda parte dice, y todos se esfuerzan por entrar
en Él. En otras palabras, ese pasaje, esa porción está diciendo, todos quieren entrar por sus propias fuerzas. Eso es lo que está diciendo. Y todos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios. Hermanos, ¿quién no quiere vida eterna? ¿Quién no quiere ser parte del reino de Dios? El problema es que la gente no quiere confiar en Cristo. No quiere confiar en el medio que Dios ha establecido para salvación, que es Jesucristo, que son las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. La vida eterna está en las Escrituras. Dice la palabra de Dios, dice, ¿y cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿No han oído qué? La palabra. Si no hay quien predique, si no hay quien exponga la palabra, la salvación viene por el Evangelio, por la exposición, por la predicación del Evangelio. Entonces, hermanos, compartir la palabra es muy, muy importante. Ahí está la salvación. Pero la gente quiere ser salva por sus propios medios. ¿No es cierto? Por eso, la iglesia evangélica, hermanos, comenzó con el Señor Jesucristo durante su ministerio, fue establecido, viene el Espíritu Santo, empodera a la iglesia en el mundo, le da poder a la iglesia para salir a predicar por todas partes, y la iglesia empieza a predicar por todas partes, y la iglesia hace un boom en la predicación del Evangelio, hermanos, al grado que en los tiempos de los apóstoles, el mundo conocido de esa época había sido llenado del Evangelio, de la palabra. La palabra se estaba multiplicando. Y los imperios estaban viendo el poder y el impacto de la palabra. Entonces el imperio romano trata de tomar la iglesia como parte del imperio. Y les dice, les vamos a dar todas las facilidades, ya no los vamos a perseguir, los vamos a dejar predicar porque había una gran persecución. Muchos cristianos de esa época, hermanos, piensan que eso era una bendición de parte de Dios. Sí, de que el imperio se haya puesto a favor de ellos. Y entonces, hermanos, es cuando nace la iglesia católica romana, finales del siglo III, principios del siglo IV, nace la iglesia católica romana. Y una de las cosas que la iglesia cambia es la salvación por obras. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice? Que si tú eres bueno o eres malo, vas a tener que esperar al purgatorio y luego las oraciones de muchos te van a ayudar a salir de ese lugar. Ese lugar no existe, hermanos. O sea, no hay tal lugar. Es un lugar inventado. Las Escrituras no lo narran, no hablan de ese lugar. Pero ¿qué es la falsa doctrina que se trata de infiltrar ahí? La salvación por medio de las obras. Es que si tú eres bueno, entonces vas a ser justificado delante de Dios. Cuando Dios nos dice que no hay justo ni aun uno y que nadie puede ser justificado por sí mismo, si no es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? Por gracia somos salvos por medio de la fe, lo que Dios nos enseña. Entonces el hombre siempre quiere salvar. Ahora, cuando el hombre entiende que no hay forma de ser justificado, que solamente a través de Cristo es la salvación, se da un paso importante, se pone la fe en Jesucristo y se cree para salvación. Y hay salvación de parte de Dios en ello. Pero luego surge un segundo problema, que los discípulos dejan de creer. ¿Cómo está esto? Son creyentes, pero luego dejan de creer. Y aquí está esto algo, hermanos, que tenemos que entender. Si fuimos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe, ¿cómo pretendo vivir mi vida cristiana por obras? Otra vez, el cristiano es ególatra. El ser humano es ególatra. Y los cristianos somos seres humanos también. ¿Verdad? Entonces, es ególatra porque pensamos justificarnos a nosotros mismos, ¿sí?, como buenos cristianos delante de los demás por medio de nuestras obras. Y queremos decir, no, pues ustedes vean nada más el pedazo de cristiano que soy. ¿Sí? Nada más para que ustedes vean todo lo que hago. Vean en todo lo que estoy metido.
Vean esto y vean, ¿y para qué? ¿Para qué todas esas cosas? Otra vez la avaricia, querer agarrar algo para mí. Y no es para mí. Si yo soy cristiano por la gracia de Dios. Y para la gloria de Dios soy cristiano. Amén. Entonces, ¿por qué voy a vivir mi vida cristiana alrededor de mí? Y la prueba es que yo trato de hacer las obras para mostrar delante de los hombres que yo soy un buen cristiano delante de Dios. ¿Y qué estoy haciendo? Lo mismo que los fariseos, nada más que en otro contexto, en otro tiempo, con otras situaciones y otras circunstancias. Pero estoy tratando de mostrar que la vida cristiana perfecta es la que ustedes pueden ver en mí. Y a partir de mí, entonces vamos a medir si ustedes son buenos cristianos o no buenos cristianos. ¿Me estoy explicando? Si ustedes hacen lo que yo hago, ustedes son buenos cristianos. Si no hacen lo que yo hago, entonces son malos cristianos. Y entonces surge toda la división de denominaciones. ¿Por qué? Porque los que hacen como yo están bien, los que no hacen como yo están mal. ¿Y por qué nos separamos una iglesia de otra iglesia? Pues porque no hacen como yo. Y si no hacen como yo, todos están mal. ¿No es cierto que hay un sentir, hermanos, en el ser humano de juzgar las acciones de los demás en función de lo que yo entiendo de la palabra de Dios y en función de lo que yo hago o dejo de hacer? ¿No es cierto, hermanos? Y eso es avaricia. ¿Por qué? Porque estoy tratando de mostrarme yo como el cristiano perfecto. Sí, como el cristiano que hace todas las cosas bien. De hecho, en internet hay algunos predicadores cristianos que se desgastan mucho en tratar de descalificar a otros predicadores cristianos. En lugar de predicar el evangelio del reino que transforma a las vidas de las personas, están tratando de descalificar a otros. ¿Y qué es eso? No es otra cosa más que fariseísmo. Otra vez, fariseísmo. Predicadores con la bandera de siervos de Dios, tratando de mostrar y ganar adeptos para ellos. Hay predicadores, hermanos, que en las redes sociales, particularmente en Facebook, se hacen famosos por sus frases que juzgan y critican la vida de otros cristianos y la vida de otros pastores. Cuando tenemos un mundo en las Escrituras, hermanos, que nos hacen entender que todo gira alrededor del reino de Dios y de la gloria de Dios. ¿Por qué desgastar mi vida en tratar de convertir a los cristianos en otra cosa cuando hay tantos inconversos en el mundo que necesitan conocer a Cristo Jesús? ¿Me explico? ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Se cree, hermanos, que alrededor del 10, 12% del mundo somos cristianos. Si nada más tomáramos la muestra de lo que somos México, si México somos 120 millones de mexicanos, estamos hablando que nada más 12 millones, alrededor de 12 millones de mexicanos, seríamos creyentes, agarrando la comparativa, la muestra del mundo, ¿sí? No es así, pero más o menos para que tengamos una idea. Y Dios me ha mandado a predicar el evangelio. ¿Por qué me centro en predicarle a los cristianos cuando hay muchos inconversos que necesitan conocer a Jesucristo? ¿Saben por qué? Por el fariseísmo. El fariseísmo. Tratar de justificar lo que yo creo delante de los que creen, en lugar de justificar o de predicar el evangelio del reino de Dios a quien lo necesita y a quien más lo necesita. Es como darle una segunda cobija a quien tiene una, cuando hay muchos que no tienen una cobija. ¿Les parece eso justo? Esas fueron las palabras de William Carey, ¿sí? Uno de los padres de las misiones modernas, ¿sí? William Carey, Guillermo Carey, él dijo: no es justo que alguien escuche el evangelio 2 veces cuando hay muchos millones de gente que no han escuchado el evangelio ni una sola vez.
Y el problema, hermanos, es el fariseísmo. Ese es el problema. Es la avaricia, me aparta del reino de Dios. Entonces, las Escrituras nos enseñan que son ignoradas por los que quieren entrar por sus propias fuerzas. Por sus propias fuerzas. Entonces, está bien. Ya entendimos que soy salvo por medio de la fe. Ya entiendo que soy salvo por la gracia de Dios. Ya lo entiendo. Ya estoy dentro del reino de Dios. Ahora, ¿en dónde me voy a enfocar? ¿Dónde se enfocó Israel? En ellos mismos. ¿Cuál era la instrucción para Israel desde el principio? Las naciones. ¿Israel salió a las naciones? No. ¿Dónde estaba Israel? Predicando a Israel. Los doctores de la ley, los conocedores de la ley, hermanos, ellos se apacentaban a ellos mismos y sus predicaciones eran para exaltarse a ellos mismos en lugar de hacer crecer el gran reino de nuestro Dios. ¿Me estoy explicando? ¿En dónde cae la problemática? En tercer lugar, hermanos, otra de las cosas que Dios deja claro es que todo lo que Dios dijo se va a cumplir al 100%. ¿Sí? Las Escrituras se van a cumplir al 100%. Dice el versículo 17, dice, pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Es decir, Dios dice, todo lo que yo he dicho desde el Antiguo Testamento hasta la actualidad se va a cumplir. Exactamente como Dios ha dicho, se va a cumplir. Ni una jota, ni una tilde, que son las partes más pequeñas del alfabeto hebreo, ¿sí? Ni una de esas va a dejar de cumplirse. Todo lo que está escrito de parte de Dios, hermanos, se va a cumplir. Así que, hermanos, nosotros necesitamos ver las Escrituras como el manual que Dios nos ha dejado para vivir en su reino, y no como la palabra que debo de conocer para debatir con los demás acerca de lo que es y lo que no es. Hay cristianos que desgastan y malgastan su vida, hermanos, tratando de pelearse con otros cristianos acerca de lo que es y lo que no es. Cuando realmente, hermanos, en el mundo tenemos millones y millones de personas que nunca han escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Dios nos enseña que el centro del universo no somos nosotros, es Él. Él es el centro del universo. Todo gira alrededor de Dios. Además, hermanos, las Escrituras también nos enseñan que no deben de usarse para mi beneficio. ¿Sí? O sea, no es para mi beneficio. Y otra vez, volvemos a lo mismo. Dice versículo 18. ¿Por qué lo pongo en un punto aparte? Por el versículo 18. Dice el versículo 18, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. La pregunta es que Dios está enseñando y hablando aquí acerca del divorcio y del matrimonio y del nuevo matrimonio. No es el punto. Si nosotros agarramos este versículo y lo metemos dentro de la unidad de pensamiento lógico que Dios está hablando a través del escritor Lucas, hermanos, nos damos cuenta que Dios está atacando un problema de ese momento que tenía que ver que los hombres, fíjense, en aquel entonces, para que existiese un divorcio, nada más bastaba con que el hombre, no la mujer no tenía ese privilegio, pero nada más con que el hombre dijera 3 veces, repitiera, me divorcio, me divorcio, me divorcio, estaba divorciado. Era todo lo que necesitaba. Entonces, algunas hermanas están diciendo, qué chistosos, ¿verdad? Bueno, ese era el problema. Ese es el problema que estaba atacando. ¿Y por qué menciona esto? Pues porque los doctores de la ley, los fariseos, ellos trataban de agarrar las Escrituras y las tomaban a su propio beneficio.
Y ellos habían otorgado a los hombres ese prerrogativa, por no llamarle privilegio, porque separarse nunca es un privilegio, porque el divorcio nunca es una bendición, nunca es una bendición el divorcio. No lo es. No fue diseñado por Dios. No es parte del plan de Dios para el matrimonio. No está contemplado. ¿Sí? Pero los doctores de la ley habían otorgado eso. ¿En favor de quién? De los hombres. Otra vez, la avaricia. Si el hombre, ¿verdad?, tenía una esposa y ya no la quería por la razón que fuera, porque no hacía tortillas de harina, simplemente, ¿verdad? Simplemente ya decía, pues me divorcio. O simplemente porque quería un modelo más nuevo. Y ya, simplemente por eso ya era una razón para que el hombre dijera, ya no, y le buscaba cualquier defecto, cualquier problema, y se agarraba de ello, y él decía, me divorcio. O sea, me separo. Y eso es lo que está enseñando ahí, y está hablando acerca de que las escrituras no tienen que ver con el hombre. O sea, no giran alrededor del hombre ni están para justificar la vida y las acciones de los hombres. Pero ¿qué hacían los doctores de la ley? Pues como ellos eran los conocedores, la gente venía a ellos y ellos decían, pues ellos agarraban y la interpretaban y decían, sí, está bien, los hombres se pueden divorciar porque Moisés dio carta de divorcio, las mujeres no. Y la verdad es que nadie debería divorciarse. Porque lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ese es el principio de Dios. Dios dijo en el principio no fue así, ¿verdad? Pero en este contexto, hermanos, eso es lo que está enseñando. Entonces, este es un tema, pero hay muchos temas en la Biblia que los hombres los agarran para su propio beneficio. Hoy en día, hermanos, mucha gente lucra con la iglesia. Mucha gente lucra con la religión. Y Dios dijo, la Biblia no es para, las escrituras no son para el beneficio de los hombres. Son el instructivo de la misión que Dios ha dejado a los hombres. Lo que el hombre puede hacer para ser bendecido, pero para cumplir en primer lugar con la misión que Dios le ha dado. Entonces, vemos esto. Y luego, hermanos, entramos en quinto lugar, en que las escrituras son el único medio para entrar en el reino de Dios. El único medio para entrar en el reino de Dios. Partiendo del punto de vista que las escrituras hablan de Jesucristo. Partiendo del punto de vista que las escrituras nos hablan del evangelio de Dios. Y partiendo del punto de vista que las escrituras narran o describen el evangelio o la forma en la que la persona puede ser salva por medio de la fe. Partiendo de esto, entonces, hermanos, vemos aquí la historia del rico y Lázaro. No puede entrar, hermanos, en la calidad de parábola. ¿Por qué no puede entrar en la calidad de parábola? Porque menciona nombres propios. Las parábolas no mencionan nombres propios. Aquí está hablando del rico que por alguna razón omite su nombre, pero está refiriéndose seguramente a una persona conocida de ese tiempo, ¿sí? Y está hablando de Lázaro. No es el mismo Lázaro, ¿verdad? Hermano de María y de Marta. Es otro Lázaro, pero es alguien, es un mendigo, es que seguramente era conocido en el pueblo, ¿verdad? Entonces está hablando, y por eso, hermanos, no podemos entender que sea una parábola, es una historia. Y dice de esta manera, había un hombre rico que se vestía de púrpura. La púrpura, hermanos, era algo que solamente podían usar los que tenían, no los que tenían dinero, los que tenían mucho dinero. Los que tenían mucho dinero. Entonces dice, y se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Imagínense, hermanos, banquete con esplendidez cada día. Los papás que tenemos quinceañeras le pensamos mucho, ¿verdad? Para la fiesta. Le dice uno a su hija, ¿de verdad quieres fiesta? ¿Estás segura que quieres fiesta? Porque
sabemos, hermanos, que un banquete de una fiesta, pues, cuesta, ¿verdad? Es algo que no se puede hacer todos los días. Y bueno, ya entra, dice, bueno, está bien, pues es una vez en su vida y todo eso. Y bueno, se planea, ¿verdad? Y se hace hasta las posibilidades de cada quien. Pero este hombre hacía, todos los días había banquete con esplendidez. Todos los días. Había también, en esta historia, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ustedes, hermanos, yo creo que todos nos ha tocado ver en nuestra vida personas que están sentados en algún lugar público esperando que alguien les dé una moneda, un pan, algo, ¿verdad? Yo creo que todos hemos visto a alguien así. Y regularmente estas personas ubican la puerta de un lugar donde él cree que puede recibir más que en cualquier otro lugar. Y este hombre fue y se puso en la puerta de este hombre rico. Estaba este hombre echado ahí a la puerta de aquel lleno de llagas. ¿Usted se imagina cuántas veces este hombre rico vio a Lázaro sentado ahí en su puerta? ¿Cuántas veces? Años, muchos años, todos los días. Ahí lo veía sentado. ¿Tenía este hombre el recurso para ayudarlo a él? Hacía todos los días banquete con esplendidez. Sí. Y luego dice que Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Todo eso lo está describiendo Lucas. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Ahora, ¿cómo era esto, hermanos? En este tiempo había un lugar, ¿sí? No era el purgatorio. Había un lugar, que era una cima. ¿Cuál es? ¿Cima con C? Con C, que es la que es hacia abajo, ¿verdad? Porque hay cima con S que va hacia arriba. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es una cima hacia abajo? ¿Al revés? Bueno, a ustedes las acomodan en la historia. Entonces, estaba esa cima y era profundo, y antes de llegar al abismo de esto, había un lugar hacia un lado que se llamaba el seno de Abraham. Y luego había una distancia muy grande y muy profunda, y del otro lado estaba el Hades. El rico viene y estaba en el Hades. Murió y estaba en el Hades. Lázaro murió como Abraham murió, como los de la fe del Antiguo Testamento murieron y estaban en el seno de Abraham. ¿Sí? Entonces había este lugar y estaba separado por una gran cima, gran cima. Y era un lugar, hermanos, intermedio en aquel entonces. ¿Qué estaba esperando ese lugar? Nada más estaba esperando la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. La Biblia nos dice en Efesios que cuando el Señor Jesús murió, bajó a las partes más bajas de la tierra, predicó, proclamó su victoria, y luego agarró la cautividad, la llevó y tomó y liberó esa cautividad. O sea, todos los que estaban en ese seno de Abraham los tomó y fueron salvos. ¿Por qué? Porque se había pagado ya el precio. El precio de la salvación era la muerte del Señor Jesucristo.
La sangre derramada de Cristo Jesús es el precio que se pagó, y eso llevó cautiva la cautividad. Él agarró esa cautividad y la llevó con él. ¿Sí? Pero los que estaban en el Hades, esos estaban ahí porque durante su vida habían tomado su vida para ellos mismos. ¿Me estoy explicando? En su avaricia, y cuando hablo de avaricia no estoy hablando otra vez nada más de cuestiones materiales o económicas. Estoy hablando, hermanos, de aquella persona que está pensando en sí mismo y que todo es para sí mismo. Su tiempo es para sí mismo, su salud es para sí mismo, sus posesiones son para sí mismo, sus riquezas son para sí mismo, la vida es para ellos mismos, la iglesia la quieren agarrar para ellos mismos. Entonces, hermanos, este rico había vivido su vida y había tenido sus bienes, y esos bienes los había agarrado ¿para quién? Para él mismo. ¿Sí? Y ahí estaba, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Una de las cosas que tenemos que entender, hermanos, es que este lugar es un lugar real. No es un lugar tipológico ni ficticio. Es un lugar real. Y es un lugar, hermanos, donde la persona está consciente. Y estando consciente esta persona, él estaba en muchos tormentos. Dice: y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Sí? Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba consciente, estaba sufriendo el castigo, estaba él atormentado, él estaba, hermanos, completamente consciente de lo que estaba pasando en su vida. Y le dice: manda a Lázaro, Abraham, autoridad, manda a Lázaro para que él moje la punta de su dedo. Seguramente él veía que Lázaro y que Abraham estaban en una condición completamente diferente a la que él se encontraba. Al grado que le decía: pues nada más con que moje su dedo en agua. Imagínense la diferencia entre un lugar y el otro. ¿Sí? Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Y otra vez, el versículo 23, tormentos. Versículo 24, atormentado. Versículo 25, atormentado. Entonces vemos ahí, hermanos, cómo estaba en ese lugar de tormentos. Y yo lo que quiero invitarles, hermanos, a reflexionar es que los que hemos creído en Jesucristo, Dios nos ha librado de ese lugar. Y ese lugar es real. Es real. Un hombre, fundador de un ministerio de muchos años, muy reconocido, que es el ministerio llamado el Ejército de Salvación, decía que muchas iglesias mandan a algunos hermanos que sienten llamado, hermanos especiales, los mandan a los seminarios a prepararse, ¿verdad? Y decía él: yo quisiera que todos los que están en los seminarios, dice, fueran y se les permitiera entrar en este lugar de tormentos por 5 minutos. Dice, nada más 5 minutos que pudieran estar los misioneros en este lugar, para que vean que saldrían a este mundo a predicar con una pasión completamente diferente a con la que salen a predicar los que se gradúan de los institutos. Muchas veces, hermanos, hay personas que se gradúan de los institutos pensando que son profesionales en la palabra.
En lugar, hermanos, de entender que son siervos del Señor y que están para predicar y para anunciar el Evangelio y las buenas nuevas. Pero yo pensaría, hermanos, que sería bueno no solamente meter a los de los institutos, sería bueno meter a toda la iglesia por 5 minutos en ese lugar. Y que entendiéramos de dónde nos ha librado el Señor. De qué nos ha sacado Cristo con su sangre preciosa. Para que, hermanos, nosotros aprendiéramos a ver la vida y quitáramos toda avaricia de nuestra vida. Y quitaríamos toda la paja que nos estorba. Y todas aquellas cosas que simplemente están ahí alrededor de nosotros afectando nuestra vida cristiana. Por eso el tema del mensaje, hermanos, el título del mensaje es que la avaricia te aparta del reino de Dios. Si pudiéramos entender esto, hermanos, no se puede, pero si se pudiera, hermanos, saldríamos con una actitud completamente diferente hacia nuestro cristianismo, hacia nuestra iglesia, hacia nuestra vida cristiana, hacia el mundo perdido. Y correríamos como desesperados, hermanos, para anunciarles el Evangelio de Jesucristo a los que no lo tienen. ¿No lo creen así ustedes? ¿No creen, hermanos, así? Que si nos metieran por 5 minutos, saldríamos de ese lugar, pero corriendo, hermanos, a predicarle a los perdidos. Dice el versículo 26. Además de todo esto, una gran cima, con ese, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo, te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? Versículo 28. De tormento 4 veces. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen. ¿De qué está hablando otra vez? Las Escrituras. Si ustedes se fijan, cada uno de los puntos principales de este mensaje tiene que ver con las Escrituras. Dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces, el rico, dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. O sea, fíjense, todavía estando allá, no cree en el poder de la palabra. No cree en la palabra. Dice, no, yo creo que creerían más si se levantara uno de los muertos y les anunciara el Evangelio. Eso sí sería algo impactante. Entonces, ese impacto ellos lo tomarían y lo creerían. Y dicen, no, ahí están las Escrituras. Oigan las Escrituras. Escuchen las Escrituras. Porque la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Entonces la predicación de la palabra, la predicación del Evangelio, ahí está, hermanos, la salvación de los hombres. ¿Sí? Por la predicación del Evangelio. Entonces le dice, él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Sí? La iglesia, hermanos, por mucho tiempo está buscando estrategias de cómo atraer a los perdidos a Cristo. Y le buscan por un lado, y le buscan por otro, y le buscan por aquí, y le buscan por allá. Y aquí está la clave. La forma en la que la gente va a creer en Jesucristo es por la predicación del Evangelio. Si los perdidos, si los inconversos no creen la palabra,
Si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir. Aunque vean a un muerto que se levante de la tumba y salga y resucite y empiece a predicar, ni aun eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a confundir a la gente, como tanta gente en el mundo en este momento está confundiendo al mundo a través de cosas que no tienen que ver con la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque el poder de la salvación, hermanos, el poder de la vida cristiana está en la palabra de Dios. La palabra, la sana palabra de Dios, hermanos, predicada como debe de ser. Ahí está la clave, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vemos que las Escrituras siempre han enfocado el reino de Dios. En segundo lugar, las Escrituras son ignoradas por los que quieren entrar por sus fuerzas. Las Escrituras se van a cumplir al 100%. Las Escrituras no deben usarse para mi beneficio y las Escrituras son el único medio para entrar en el reino de Dios. El único medio. ¿A qué debemos dedicarnos la iglesia, hermanos? A estudiar las Escrituras y a predicar las Escrituras. ¿Las Escrituras se han dejado para ser zona de debate? No, para predicar. Es para predicar las Escrituras. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Compartir la Biblia, hablar el mensaje de Dios. Ahora, si unimos este mensaje al contexto predicado la semana pasada, entonces llegamos a la conclusión de que las Escrituras son las riquezas que nos han sido dadas para guiarnos a Dios y guiar a otros al reino de Dios. Entonces, ¿qué tan fiel mayordomo has sido con lo que Dios te ha dado? ¿Qué tan fiel mayordomo has sido con lo que Dios te ha dado? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el mayordomo de la parábola anterior cuando lo llamó a cuentas el Señor? O cuando sabía que Dios lo estaba llamando a cuentas. Antes de llegar a cuentas con el Señor, buscó amigos. ¿Verdad? Buscó a algunos amigos, o más bien hizo amigos por medio de las riquezas injustas. Es una parábola un poquito difícil de entender, ¿verdad? Porque sí lo describe como un siervo injusto, pero al final de cuentas el mismo hombre rico alaba la astucia de lo que hizo al final de todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Nosotros somos mayordomos de Dios. Pero si hemos agarrado las Escrituras para nuestro propio beneficio, lo que tenemos que hacer, hermanos, es agarrar esa riqueza que Dios nos ha dado. Y entonces, hermanos, ser buenos administradores de la gracia de Dios. Dice, y ahora bien, dice la palabra, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios quiere que seamos fieles mayordomos de las riquezas que nos ha dado. Las Escrituras, las bendiciones y todo lo que tenemos, hermanos, tiene que ver con el reino de Dios y con la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tan fiel administrador estoy siendo? ¿Qué tan fiel mayordomo estoy siendo? Y yo quiero exhortar, hermanos, en esta mañana a la iglesia a examinarnos en cuanto a la mayordomía. Examinémonos, hermanos, qué tan fieles administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado estamos siendo. ¿Dónde está la palabra de Dios en nosotros? Hoy en día, hermanos, nosotros tenemos la bendición de tener una copia de las Escrituras. Desde el siglo XVI hay una Biblia en español para nosotros. Pero hay más de 1500 idiomas en el mundo, idiomas y lenguas, que no tienen ni un solo versículo en su idioma de las Escrituras. Ustedes y yo tenemos este privilegio. Es un tesoro. ¿No lo cree así? Este es un tesoro. ¿Qué está haciendo
con ese tesoro que Dios le ha dado? ¿De qué nos habla las Escrituras? El reino de Dios, la gloria de Dios. Todo gira alrededor de nuestro Dios. Y en función a eso, tengo que aprender a vivir mi vida. Y la Biblia nos enseña, y la Biblia es un manual, hermanos, de cómo vivir en el reino de Dios. Y aquí está ese tesoro. Usted lo tiene en sus manos. ¿Cuántas veces usted lo consulta? ¿Cuántas veces usted va y tiene una relación personal con Cristo por medio de la palabra, de la lectura de la palabra? ¿Cuántas veces usted adora a Dios después de ver en la palabra las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros, las promesas y los principios de Dios? ¿Cuántas veces usted se deleita en las Escrituras? Usted está leyendo la palabra y usted esboza un amén, un aleluya, un gloria a Dios, porque Dios está mostrándole su carácter, su poder, su grandeza, sus atributos, sus promesas. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces, hermano, usted ha compartido al Señor Jesucristo, el Dios de esta palabra? ¿Cuántas veces? Así que, amados hermanos, ¿qué tan fieles mayordomos somos? Les invito a inclinar su rostro y a cerrar sus ojos.